Hola. Este fic no es de mi autoría, link en la descripción. Capítulo 1, Renacimiento. El demonio interior. Yang Xiaolong era una aventurera. Lo sabía desde pequeña, al escuchar las historias que Summer y Tai solían contarles a ella y a Ruby cuando eran niñas. Incluso después de que Summer muriera, ella aún recordaba esos relatos, y con ellos vino un anhelo de explorar y ver el mundo, descubrir lo que guardaba y la belleza natural contenida en él. Sin embargo, no era ninguna tonta. Sabía que en este mundo infestado de Grimm habría peligros con los que lidiar. Como cazadora en entrenamiento, iba por buen camino para aplastar cualquier cosa que se le cruzara. Entonces, ¿qué salió mal? No fue el conato de arresto tras destrozar el club de Junior, lo cual, viéndolo en retrospectiva, fue una estupidez extrema de su parte. Tampoco fue la casi separación de su equipo durante su primer año, debido a la revelación de la herencia fauno de Blake. No sabía exactamente dónde se torció todo. El día que recogió ese estúpido cristal y conoció al mayor imbécil que jamás había existido. Una risita oscura resonó en el fondo de su mente. ¿No crees que tienes problemas más grandes que quejarte de mí? Cualquier réplica que Yang estuviera a punto de dar fue interrumpida por una mano que agarró un puñado de su cabello y le dio un tirón brutal, sacándole un grito ahogado a través de la mordaza mientras la arrastraban por el suelo hacia el escenario. El sonido de los vítores llegó a sus oídos antes de que sus ojos alcanzaran a ver a la audiencia repleta de miembros del Witefang. Tenía los brazos atados a la espalda y, aunque tal vez podría liberarse con algo de esfuerzo, sabía que no llegaría muy lejos, ni tampoco su equipo. Tiraron de Yang hacia el centro del escenario, donde improvisaron un bloque de decapitación, custodiado por nada menos que el segundo mayor imbécil que había conocido en su vida, Adam Taurus. Un dolor agudo le recorrió la cabeza cuando su captor la arrojó sobre el banco, arrancándole unos cuantos cabellos en el proceso. Al estar restringida como estaba, solo pudo gruñir mientras varias manos la sujetaban y posicionaban su cabeza en la ubicación ideal para el corte. A su derecha, vio al resto de su equipo siendo arrastrado de forma similar, atadas y amordazadas. Sus ojos se cruzaron con los ojos ámbar de su compañera, quien le devolvió la mirada con los ojos llenos de dolor y arrepentimiento. Iban a morir allí y no había nada que nadie pudiera hacer. Exhibidas ante todo el mundo, convertidas en un ejemplo para cualquiera que se cruzara con el Witefang. Una ajena sensación de placer sádico la recorrió mientras el parásito en su interior disfrutaba de lo que estaba sucediendo. Él no necesitaba hacer nada para ayudar. Solo había una forma en la que ella veía salida a esto, pero implicaba cruzar una línea muy oscura. Hermanos y hermanas del Witefang. La voz de Adam resonó por encima del rugido de la multitud. Desde su posición elevada, Yang podía ver a la masa congregada. Sería la primera en morir, le habían dicho. Por ser la compañera de Blake, su cabeza rodaría primero. Luego la de Ruby. Luego la de Weiss. Mientras tanto, obligarían a Blake a mirar y sufrir por traicionar al Witefang antes de que su propia cabeza le siguiera. La rabia le recorrió las venas. Tensó los brazos contra sus ataduras y comenzó a forcejear. No quería morir allí. Quería irse bajo sus propios términos. No quiero morir. No quiero morir. Se repetía a sí misma como un mantra. Tenía planes para su futuro. Iba a explorar el mundo, a hacerse de un nombre. Iba a luchar en el Festival de Vital el próximo año y llevarse el título de campeona. No iba a morir aquí en una ejecución pública. Y sin embargo, atada como estaba y con la cabeza en el tajón, no encontraba salida alguna excepto una. El debate interno de la prisionera rubia fue interrumpido cuando Adam le agarró el cabello y le levantó la cabeza de un tirón. Sus ojos se dirigieron hacia él y se entrecerraron mientras un gruñido rasposo escapaba de sus labios. La acción hizo que Adam sonriera con suficiencia. «Oh, ¿aún te queda algo de pelea? Tal vez tengas algunas últimas palabras antes de morir». Hubo risas a su alrededor ante la burla dirigida hacia ella. La mano que le sujetaba la cabeza se soltó y bajó para quitarle la mordaza. Yang movió la mandíbula para quitarse la rigidez tras tanto tiempo oprimida. El espadachín pelirrojo le acercó un micrófono a la boca. «Por favor, comparte». Más risas resonaron.
La odiaban tanto a los humanos que estaban dispuestos a hacer esto, odiaban tanto a los traidores. Tanto odio que el ser dentro de ella se regodeaba en él. Y sin embargo, mientras miraba el micrófono que le ofrecían, realmente estaba dispuesta a cruzar esa línea. Yang sabía perfectamente lo que pasaría si lo dejaba salir. Sus ojos se desviaron hacia el resto de su equipo, que la miraba con diversas emociones reflejadas en sus rostros. Al contemplar la desesperación en sus miradas, supo que no tenía otra opción. Sí tengo unas últimas palabras. Mientras hablaba, podía ver los rostros burlones de quienes habían venido a presenciar su ejecución. Cerró los ojos y respiró hondo. Sukuna. Pausó un momento al escuchar los murmullos de confusión del Witefang cerca de ella. Sukuna, mátalos a todos y salva a mi equipo. Mátalos a todos y salva a mi equipo. Esas palabras. Esas gloriosas palabras resonaron en la mente de su recipiente. Una sonrisa feroz apareció en los labios de Sukuna mientras se sentaba en su trono. Le tomó varios meses a ella meterse en un problema lo suficientemente grave como para romper su promesa de nunca liberarlo, pero él era paciente. Ahora había llegado el momento de darse el gusto en su vicio. Sin embargo, no estaba del todo encantado de tener una recipiente femenina, ya que su cuerpo actual reflejaba el de su huésped, excluyendo sus rasgos físicos. Yang lo había llamado demonio la primera vez que le puso los ojos encima y él se le había reído en la cara. No estaba tan alejada de la realidad. La atención del espíritu maldito volvió al mundo exterior por el siseo de su captor y el repentino retroceso del micrófono. Su visión del mundo exterior se limitaba únicamente a lo que ella veía a través de sus propios ojos y a escuchar lo que ella escuchaba, pero era infinitamente mejor que no poder hacerlo. Podía ver a Adam mirar a su alrededor, tratando de ver si había algún tipo de amenaza que viniera con sus palabras, tal vez pensando que venían refuerzos. A Yang solo le quedaban unos segundos antes de que Adam intentara separarle la cabeza del cuello. Una risita se le escapó de los labios al verlo arrojar el micrófono, desenfundar su espada y colocarla en la posición adecuada, mientras sentía como su recipiente le cedía el control. Hora de ponerse a trabajar. La multitud rugió en un frenesí sangriento mientras el sonido retumbaba en sus oídos. Esto era todo. Estaba confiando su vida y la de su equipo a un sociópata. La luchadora rubia mantuvo la cabeza gacha, con los ojos fuertemente cerrados mientras escuchaba la hoja de Adam desenvainarse. Sabía cómo darle a Sukuna acceso a su cuerpo, un proceso que a estas alturas le resultaba casi instintivo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras abría el paso. Ya se encargaría de las consecuencias después. Lo único que importaba era salir de esta combi. Los ojos de Yang se abrieron de golpe al encontrarse de nuevo en el familiar paisaje salpicado de cráneos, con el cielo entero bañado en una noche eterna. Miró a su alrededor y se encontró reclinada en su llamado trono. Este era su territorio, su dominio. Un lugar que él había tallado en su mente cuando la invadió en aquella cueva todos esos meses atrás. Un respiro tembloroso se le escapó mientras se recostaba en la silla. Ya no podía hacer nada más que esperar. Pero la peor parte de todo esto, pensó mientras escuchaba el sonido distintivo de una hoja rompiéndose, era que podía ver y oír todo lo que estaba pasando allá afuera. La multitud se quedó en silencio mientras luchaba por procesar lo que acababa de suceder. Presenciaron cómo Adam levantaba su espada y, de un golpe certero, la bajaba en un arco perfecto para cercenar la cabeza de la cazadora de sus hombros. Eso era lo que debía haber pasado y, sin embargo, mientras todos los faunos reunidos contemplaban una hoja rota, no era de extrañar que estuvieran confundidos sobre lo que ocurrió. El propio Adam miró hacia su amada Wilt, también confundido de por qué la hoja roja se había partido. Esta era una de las espadas más fuertes jamás creadas, construida para resistir su propia semblanza y capaz de rebanar a través del aura. Conocía la semblanza de la chica atada debajo de él. Su fuerza aumentaba con el dolor infligido por los ataques de sus oponentes, pero ella no tenía la capacidad de detener y además romper su espada, así que, ¿qué demonios había hecho esto? Su atención se desplazó hacia abajo cuando la chica se movió, haciendo que las cuerdas crujieran en protesta por el movimiento y su cabello se meciera con el giro de su cabeza mientras examinaba a su cautiva.
Sin embargo, al inspeccionar a la joven, sus ojos captaron un familiar destello de metal rojo, sostenido por un par de dedos. La escena era algo tan imposible que le tomó un minuto procesarlo en su mente, pero cuando lo hizo, sus ojos se dilataron detrás de su máscara de Grimm. Al instante, esos ojos se dirigieron a la espalda de la rubia y vieron que sus muñecas seguían atadas. Wilt se le cayó de las manos mientras luchaba por entender lo que estaba pasando. Sus muñecas seguían sujetas y, sin embargo, sus ojos podían ver claramente un tercer brazo asomándose por su costado, sosteniendo los restos rotos de su espada. Sus pies lo llevaron un par de pasos hacia atrás mientras su cabeza giraba bruscamente de vuelta a la cabeza de ella, y se congeló. 2 pares de ojos rojos adornaban su visión. No fue solo la presencia de los 4 ojos lo que lo paralizó. Ella se veía completamente diferente a la de hace un momento. Además de los ojos extra, marcas similares a tatuajes delineaban ahora su rostro y enmarcaban la sonrisa más sádica que jamás había visto. Las cuerdas que la sujetaban se rompieron al tensionar el cuerpo, dejando a la vista la imagen completa de sus 4 brazos. Él no podía moverse. Por alguna razón, sintió un terror aplastante que le oprimía el alma mientras la contemplaba, incluso cuando la chica se giró y enfocó sus 4 ojos en él, con una mueca cruel adornando su rostro. ¿Le temes a la muerte, Adam? Lo último que vio Adam fue esa mano con garras lanzándose hacia su rostro antes de que éste explotara entre sus dedos. ¡Oh! El cuerpo cayó pesadamente al suelo mientras Sukuna se limpiaba la sangre de los dedos con la lengua, al tiempo que 2 de sus manos frotaban las muñecas de las extremidades que habían estado atadas. Se sentía bien estar libre y pensaba aprovecharlo al máximo antes de que esa perra lo devolviera a rastras al fondo. Sus ojos evaluaron la escena frente a él mientras se alejaba del cuerpo de Adam. Extendió los brazos al estirarse, disfrutando de la sensación del cuerpo mientras realizaba varios estiramientos antes de arrancar los restos destrozados de la chaqueta de Jan, dejando únicamente el top, exponiendo así las marcas recién aparecidas sobre su piel. Aceptémoslo, el cuerpo de Jan estaba en excelente forma. La chica sabía cómo mantenerse en buena condición física. Los faunos reunidos frente a él permanecían paralizados por el miedo. Sabía que se quedarían inmóviles por un buen rato debido a que su aura natural aterrorizaba sus almas, así que se tomó un momento para observar a sus prisioneras. Estaban de rodillas, con las piernas y las muñecas atadas al igual que las de Jan, amordazadas y con los ojos desorbitados de horror por lo que presenciaban. Detrás de ellas, sus captores también se encontraban en estado de shock, congelados en su lugar. Ustedes 3, se dirigió a las cautivas. Se quedan exactamente donde están. No quiero preocuparme de que se estén moviendo a cada momento. ¿Entendido? Al no obtener respuesta de su parte, frunció el ceño. Dije. El espíritu ancestral tejió delgadas cuchillas de energía frente a él y las disparó contra los 3 miembros del Witefang que las custodiaban. Sus cuerpos explotaron en una masa visceral de sangre y entrañas, pintando de rojo la pared a sus espaldas. La acción sacó a las 3 chicas de su estupor y miraron hacia atrás. Sus ojos se abrieron aún más ante la carnicería, e incluso a un par de ellas se les escapó un gemido ahogado. No se muevan. Puntuó esto con un par de disparos más, agrietando, sin destruir, la pared detrás de ellas. Sonrió con suficiencia cuando ellas se giraron de vuelta y asintieron, manteniéndose inmóviles mientras él regresaba la mirada hacia su audiencia. Era hora de divertirse un poco y dudaba que su recipiente tuviera alguna objeción, soltando una leve risita ante el silencio de ella. Sabía que podía ver y oír todo lo que hacía. ¿Qué clase de anfitrión sería si no entretuviera a su huésped atormentando a sus captores? Para empezar, Sukuna comenzó a reprimir su aura opresiva, observando cómo los cadáveres vivientes comenzaban a recuperar el control de sus cuerpos. ¿Están prestando atención, mocosas? 2 de sus ojos miraron hacia su derecha para verlas fijamente, dedicándoles una mueca burlona. Les voy a enseñar a ustedes 3 algo genial.
Su mirada volvió hacia la chusma mientras empezaban a recobrar el sentido y sus voces se elevaban. Nadie había intentado huir todavía, pero no iba a darles la oportunidad. Dos de sus manos se juntaron, formando un patrón triangular con los meñiques, índices y pulgares doblados entre sí. Como si hubieran accionado un interruptor, todo sonido desapareció al instante en la habitación, un detalle que no pasó desapercibido para nadie mientras se paralizaba. Santuario malevolente. Solo duró unos segundos antes de que un retumbo comenzara a aumentar de volumen. La sonrisa en su rostro se ensanchó un poco más a medida que el área bien iluminada se volvía repentinamente tan negra como la noche. En el instante en que pronunció la última sílaba, una erupción de agua explotó debajo de él mientras un templo masivo emergía del agua, elevándolo a él y a las chicas por encima de los aterrorizados faunos. A medida que la neblina de agua comenzaba a asentarse, el espíritu maldito permitió que su aura siniestra se extendiera una vez más. Quería que el terror se propagara, quería que sus víctimas estuvieran horrorizadas mientras las destripaba, y nada ayuda más que estar de pie sobre un templo cuya base está plagada de cráneos. El propio Sukuna, ahora vestido con un kimono holgado, se erguía en la cima del templo de estilo mistral. Dejó que sus manos, antes cruzadas sobre el pecho, se extendieran a los lados mientras su voz retumbaba. Regocíjense, mestizos. Porque serán los primeros sacrificios sobre este trono sangriento. En el instante en que la última sílaba dejó sus labios, más de la mitad de los faunos explotaron en un sangriento desastre de extremidades y vísceras. No esperó a que la niebla roja se asentara. Saltó desde lo alto hacia el medio de los mestizos restantes que gritaban. Una de sus manos rapaces se extendió y destripó a la figura más cercana, mientras que otra se clavó en la parte posterior del cuello de otro que intentaba huir, sujetó su columna vertebral y se la arrancó de un tirón. Sus pies no se detuvieron y siguió moviéndose. Sus otras dos manos agarraron a dos más y aplastaron sus cabezas como si fueran uvas. Amaba esta sensación. Terminar con la vida de alguien con sus propias manos y sentir la sangre correr por sus dedos, algo que Yang ni siquiera podía aspirar a comprender. Sin embargo, era paciente, y tenía todo el tiempo del mundo para hacerle ver su punto de vista. O para romperla mentalmente y forzar el control total de su cuerpo para siempre. Lo que funcionara primero. Se permitió un momento para mirar en su interior, de vuelta a su trono mental. Ella todavía estaba donde la había dejado, con los ojos cerrados y los labios fruncidos en una fina línea. Podía oír todo lo que él estaba haciendo, el sonido de cada crujido, el sonido de cada grito de muerte y, sin embargo, no brotaban lágrimas de sus ojos. Yang sabía lo que hacía cuando le entregó las riendas y él podía ver que había templado su corazón. No del todo bien, a decir verdad, a juzgar por el ligero temblor de sus manos, pero estaba impresionado por su determinación para ser una humana. El sonido de un disparo atrajo su atención de vuelta a la matanza cuando sintió que algo impactaba en su cráneo, rebotando sin causarle daño. Sus ojos siguieron la trayectoria de la bala y vio a una mujer fauno a unos metros de distancia, con las manos temblando alrededor del arma que sostenía. Una risita se le escapó de los labios mientras se los lamía con la lengua. Soltando la extremidad y el cuerpo que tenía en las manos, comenzó a abrirse paso hacia la mujer temblorosa, sin siquiera inmutarse ante los disparos cada vez más desesperados que rebotaban inofensivamente en su cuerpo. Sin embargo, a pesar de que ella intentó escapar, él la alcanzó rápidamente. Una de sus manos agarró el arma y la mano de la mujer mientras ésta caía al suelo, encontrándose con ella en su descenso. Me preguntaba cuándo tendría alguien los pantalones para empezar a disparar. Comenzó a aumentar su fuerza más y más a medida que el metal y luego la carne comenzaban a crujir en sus manos, sacándole gritos a su cautiva mientras le aplastaba la mano lentamente. Sukuna. El mencionado espíritu hizo una pausa ante la repentina voz en su interior. Estás perdiendo el tiempo. Vaya, finalmente habla. Déjate de estupideces, Sukuna. Te dije que los mataras, no que los torturaras. Oh, vamos, Yang. Una de sus manos se lanzó hacia adelante y se incrustó en el pecho de la fauno, agarrando su corazón y arrancándoselo de un tirón. Ya me conoces lo suficiente como para no sorprenderte por esto.
No, no lo estoy. Él dejó escapar un bufido ante su tono. Sinceramente, si no quería lidiar con él, simplemente debería dejar que la matara y se apoderara de su cuerpo. Pero todavía estamos en territorio enemigo y estos no son los únicos faunos aquí. Tienes que sacarlas de allí. ¿Y cómo se supone que haga eso? Se levantó después de sacudirse los restos pegajosos de la mano y miró a su alrededor. Solo quedaban unos pocos en pie que habían intentado, sin éxito, salir y ahora solo temblaban de miedo en el límite de su dominio. No soy un taxi. Naves voladoras. Un ceño fruncido se dibujó en su rostro, molestándose por lo que ella estaba insinuando. Nos trajeron aquí en naves, y apuesto a que algunas todavía están aquí. ¿Qué te hace pensar? Blake puede pilotarlas. Una vez me dijo que la entrenaron en ellas y las voló un par de veces. Llévalas allí y ella nos sacará a todos volando. Hubo una pausa. ¿Qué? ¿Pensaste que te iba a poner a ti a pilotar? Vamos, Sukuna, estoy loca por dejarte salir, pero no voy a poner la vida de mis amigas en tus manos más de lo que ya lo está. Una carcajada profunda brotó de su vientre, dejando que su energía maldita estallara desde su interior y permitiendo que Corte se expandiera y rebanara al resto de los que aún estaban vivos, salvo a las 3 chicas que aún estaban en su trono. Una vez que confirmó que la última vida se había extinguido, dejó caer su dominio a su alrededor. La sangre, las vísceras y las partes de cuerpos reaparecieron en el suelo. Toda la escena era un desastre sangriento y ni siquiera el equipo RWB se salvó de las salpicaduras, aunque las suyas cayeron mayormente a los lados y por la espalda. Para cuando volvió al escenario, su trono había desaparecido y todo había vuelto a la normalidad. Al acercarse a las chicas que temblaban, se arrodilló junto a ellas, al menos agradecido de que no hubieran intentado correr. 3 de sus manos se extendieron y les quitaron las mordazas, sin ser precisamente gentil. Blake. La mencionada chica dio un brinco al ser llamada. La mocosa me dice que puedes pilotar una de esas naves. ¿Es eso cierto? Como ella no respondió de inmediato, una de sus manos subió y chasqueó los dedos con un impulso extra, no lo suficiente para lastimarla, pero sí para hacerla sentir como si la hubieran sumergido en agua helada. Y bien. Tengo poca paciencia y las dejaré atrás. No podía hacerlo, por supuesto, pero ellas no necesitaban saberlo. Le tomó un momento a Blake recuperar la compostura, pero respondió que sí. Él les dedicó un asentimiento y comenzó a romper sus ataduras. Iré adelante para despejar el camino. Espero que ustedes 3 se mantengan cerca. ¿Dónde está? Se giró para mirar a la hermana, que finalmente parecía haber decidido hablar. ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está Yang? Cada palabra parecía ayudar a despejar su mente y terminó su pregunta con un ligero gruñido. Él le dedicó una mueca burlona y se dio un toque en la cabeza. Está justo aquí, sana y salva. Prácticamente me rogó que les salvara la vida. Deberían estar agradecidas de que esté de tan buen humor en este momento. Devuélvemela. Devuélveme a mi hermana. Ruby intentó darle un golpe, pero ni siquiera se le acercó. Una de sus manos salió disparada y la agarró por la garganta, levantándola del suelo y haciendo que la pelirroja se atragantara ante la acción. Escucha bien, mocosa. Mi generosidad dura poco, así que si quieres salir de esta con vida, ponte detrás de mí y deja que despeje el camino. Soltando su agarre sobre la pequeña mocosa, se giró y comenzó a caminar hacia la entrada, sobándose el interior de la oreja ante los gritos de Yang. Relájate, no iba a hacerle daño. Ese no es el maldito punto. Te dije que... Necesitaba que salieran del shock. No las voy a arrastrar todo el camino de regreso. Miró hacia atrás, con los ojos asomándose entre las doradas mechas de Yang. ¿Ves? Funcionó perfectamente. Soltó una risita ante el gruñido de Yang. Ya se le pasará. Al llegar a la puerta, la abrió un poco y se asomó. Todavía no había nadie en las cercanías. Su dominio había atrapado a todos en el interior, asegurándose de que ningún sonido saliera para alertar a nadie, pero no duraría mucho. Alguien terminaría por revisar este lugar. Supuso que era algo bueno que Yang lo hubiera detenido. De haber tardado más, alguien habría notado algo y tendría más pelea entre manos, lo que a su vez habría dificultado un poco sus esfuerzos por proteger a las 3.
Viendo que el camino estaba despejado, hizo una señal con la mano de que todo era seguro y se encaminaron. Conocía la dirección general de las plataformas de aterrizaje de estas extrañas naves. Incluso cuando la propia Yand estaba atada, amordazada y recibiendo un trato brusco al salir de la nave, él conservó un buen sentido de la orientación. Viajar en la oscuridad no era un problema para él mientras se mantuviera por los caminos secundarios, eliminando a cualquier fauno desafortunado que se cruzara en su camino. El espíritu maldito mantuvo un ojo sobre sus cautivas mientras avanzaban. Afortunadamente, a pesar de estar al borde de su ejecución, aún conservaban la cabeza sobre los hombros y se mantuvieron en silencio al ritmo de sus pasos. No tardaron nada en acercarse al perímetro de la zona de aterrizaje de esas raras naves. Sinceramente, la primera vez que les puso los ojos encima, se preguntó qué demonios estaban pensando los diseñadores al fabricar estas cosas, pero ahora no era el momento. Al observar la zona, no estaba tan concurrida como durante el día, pero había gente merodeando, algunos cargando y descargando en un par de naves. El área no estaba bien iluminada, pero considerando que el lugar estaba compuesto enteramente por faunos con visión nocturna, no era un problema para ellos. Pero tampoco era un problema para él. Una mano que tocó uno de sus brazos izquierdos atrajo su atención hacia Blake, quien se movía para ver más de cerca. Queremos esa, Susurró, señalando una que estaban cargando. Las naves suelen cargarse de combustible antes del embarque, así que debería tener el tanque lleno para llevarnos a Haven. Empiecen a moverse hacia ella cuando caiga el primer cuerpo. Las veo allá. No esperó respuesta antes de lanzarse hacia adelante. Su objetivo era el miembro del Wittefang que salía de la nave voladora. Se le acercó rápidamente sin detenerse al pasarlo de largo, agarrándole la cabeza mientras continuaba corriendo, lanzando rápidamente a su cautivo contra otro recluta que salía de un almacén abierto cercano. Ambos gruñeron al colisionar y salir despedidos hacia el interior del edificio. Soltó un par de sus ataques de corte en su dirección, sus oídos captando el satisfactorio sonido de la carne partiéndose en un desastre pegajoso. Su siguiente objetivo era un recluta que se tomaba un descanso para fumar a un lado, cuya cabeza ya se había girado en su dirección. Imprimió más fuerza a sus piernas para recorrer la distancia a toda velocidad, agarrándole la cabeza y aplastándola de un solo golpe. Mientras el cuerpo caía, agarró uno de los cuchillos que llevaba consigo, apuntó rápidamente y lo lanzó hacia los niveles superiores, impactando en un guardia que acababa de salir al segundo piso. Mientras la hoja volaba por el aire, él la siguió, surcando el espacio con una sonrisa maníaca en el rostro mientras se entregaba una vez más a su pequeño vicio. Realmente tenía que agradecerle a Jan por esto. Dejarlo libre en medio de territorio enemigo y darle carta blanca para matar a cualquiera con la excepción de 3 personas era un precio muy bajo a pagar por semejante disfrute. Sus pies aterrizaron en la pasarela justo cuando los trabajadores del interior gritaron ante la repentina intrusión. Ni siquiera duraron un minuto antes de que las paredes fueran pintadas con su sangre. De camino a la salida de la habitación, sus ojos captaron su propio reflejo y se detuvo, aún no del todo acostumbrado a la vista de sí mismo en el cuerpo de una mujer, incluso en uno cubierto de sangre como lo estaba ahora. Después de haber estado atrapado en su cuerpo durante 6 meses sin poder probar el aire fresco, no iba a renunciar a esto, al menos no sin dar pelea. Salió al exterior, dejando que sus 4 ojos escanearan los alrededores. La pequeña mocosa y sus amigas lograron llegar a la nave y vio a Blake al mando, revisando los controles. Viendo que no había más amenazas en las cercanías, saltó de la pasarela y aterrizó con un golpe sordo en el suelo antes de dirigirse hacia la nave, dándole un impulso a sus piernas antes de saltar a la cubierta, dándole un susto a las ocupantes mientras la nave se mecía ligeramente por el impacto. ¿Y bien? ¿La nave tiene combustible? Se permitió estirar los brazos. No había tenido un buen entrenamiento como este en siglos y se sentía tan bien. ¿Puedes llevar esta cosa a Haven? Sí, la nave está lista. Vino la respuesta de la gatita. Solo te estábamos esperando a ti. Ja ja ja. Así. Bueno, no me hagan hacerlas esperar. Despidiéndolas con un gesto de una de sus manos, se dejó caer en un asiento cercano y se acomodó. Era hora de tener una pequeña charla con su recipiente.
Habría sido mejor morir si la alternativa era hacer un trato con un asesino psicópata que además tenía el control de su cuerpo. Desde el momento en que le cedió el control, Yang se había estado haciendo esa misma pregunta, incluso mientras escuchaba el sonido de los moribundos a su alrededor, el crujido pegajoso de vidas siendo exterminadas por sus propias manos, bueno, las manos de él, pero aún así ella lo había dejado salir, por lo que era igual de culpable. Claro, su equipo estaba vivo, pero ¿a qué costo? Dejando de lado la tensión en sus relaciones personales, no había duda en su mente de que la masacre que acababa de ocurrir sería descubierta rápidamente. No estaba segura de si sabrían que ella era la culpable o todas ellas. Si, por algún método, descubrían que todas esas muertes fueron por su mano, se convertiría en el objetivo número 1 del Witefam, incluso por encima de los Schnee. Un profundo suspiro se le escapó de los labios mientras se recostaba en el trono de huesos de él. Él se había acomodado hacía un rato y ella no podía oír nada más que el ambiente del área circundante y el zumbido de la nave. Al menos estaba agradecida de que Sukuna hubiera hecho lo que le pidió. Aunque concedido, él podría haber matado a su equipo antes de que ella pudiera recuperar el control, al menos demostró ser un hombre de palabra. Un gemido rasposo se le escapó mientras su cabeza golpeaba el respaldo de su silla. ¿Cómo demonios iba a explicar esto sin terminar encerrada? De repente se congeló cuando un escalofrío la atravesó, erizándole todos los cabellos. Vaya, vaya. Sus ojos subieron para ver a Sukuna detrás de ella, apoyado contra el respaldo de la silla y con una sonrisa en el rostro. Espero que hayas disfrutado del espectáculo, mocosa. Yang se levantó de la silla, manteniendo la mirada fija en el hombre mientras éste caminaba alrededor del trono. A diferencia de ella, que aún vestía sus ropas semiarruinadas, Sukuna llevaba una túnica holgada, para adaptarse a sus brazos extra, según le dijo alguna vez, pero lo que la perturbaba, lo que siempre la perturbaba, era la piel y el rostro que lucía. Era su propio rostro el que él llevaba. No era exactamente ella, pero aún así resultaba inquietante de ver. Las características base estaban ahí, seguro. El cuerpo escultural, el cabello abundante y frondoso, la postura confiada y las perlas blancas de sus dientes. Lo diferente eran los brazos extra, las uñas afiladas capaces de desgarrar la piel tan fácilmente como un cuchillo a través de la mantequilla. Sus ojos captaron sus colmillos bien marcados y los ojos eran el rasgo que más la descolocaba. Otro par de ojos anidaba debajo de su conjunto normal, y eran tan rojos como los suyos. En resumen, la hacía parecer como si un demonio la estuviera poseyendo. Lo odiaba. Él le había dicho que no tenía opción al respecto, ya que prefería su forma masculina. Oh, ¿a qué viene esa reacción? Yang se dio cuenta demasiado tarde del gruñido que escapaba de su garganta. Deberías estar regocijándote. Hice lo que me pediste. Descuarticé a todo el lote y salvé a tus queridas amigas. Vamos. Arrodíllate y canta mis alabanzas. Sus ojos se entrecerraron un poco con diversión, pero ella se dio cuenta de que hablaba completamente en serio. Arrodíllate ante mí. Una vena le palpitó en la frente a Yang de pura molestia. Hombre arrogante. ¿Acaso Sukuna era siquiera un hombre? Nunca había compartido mucho, si es que algo, sobre sí mismo, pero ella tenía sus teorías. ¿Sabes? Te estoy agradecida por salvar a mi equipo y salvar nuestros pellejos. Dio unos pasos hacia adelante hasta quedar cara a cara con él. Me has salvado la vida 2 veces hasta ahora. Te debo una grande, pero... En un movimiento veloz, impulsó su puño hacia atrás. Ni en sueños me voy a inclinar ante ti. Y lo lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas. Solo para golpear nada más que aire. Tropezó un poco hacia adelante mientras recuperaba el equilibrio, parpadeando confundida por no haber impactado nada, solo para congelarse al sentirlo reaparecer detrás de ella. Sintiéndolo agarrar la parte trasera de su chaqueta. ¿Olvidas algo, Yang? Yang fue levantada del suelo cuando Sukuna comenzó a hacerla girar en el aire. He estado viéndote pelear durante meses. Sukuna la soltó y salió despedida fuera de su trono. Los gritos brotaron de su boca mientras volaba no a través, sino hacia arriba, arriba y más arriba. Los gritos disminuyeron al alcanzar el punto máximo de su ascensión, solo para comenzar de nuevo cuando la gravedad tomó el control y empezó a caer.
Sus brazos se agitaron en el aire mientras caía, su cuerpo dando vueltas en el descenso. Un fuerte impacto resonó por todo el espacio cuando Yang aterrizó sobre una de las masivas costillas que formaban parte del paisaje. Un gemido se le escapó de los labios al sentir el dolor de caer desde una gran altura sin el daño físico real. Oh dioses, duele muchísimo. Miró hacia arriba al escuchar un golpe sordo, solo para ver a Sukuna aterrizar frente a ella. Parece que tienes más agallas de las que pensaba. Jódete. No, gracias. Yang dio un chillido cuando él la pateó y la hizo caer al agua. Prefiero a las mujeres maduras. Él la siguió hacia abajo, aterrizando con un chapoteo mientras Yang se recuperaba de su segunda caída. Tomó asiento cerca, un asiento que resultó ser la espalda de Yang, quien soltó un alarido ante la repentina acción. Dejemos una cosa clara, mocosa. A mí tampoco me gusta esta situación más que a ti. Tú estás atrapada conmigo y yo estoy atrapado contigo. Estarías atrapado en esa cueva si no fuera por mí. Y yo salvé tu trasero de ser masacrado. Diría que estamos a mano, un suspiro se le escapó de los labios. Eres una mujer problemática, ¿lo sabes? A veces suelo ser un dolor de cabeza, sí. Sin embargo, eres interesante, eso te lo puedo conceder. Sukuna se levantó de la espalda de Yang y comenzó a caminar de regreso a su asiento. Nos estamos acercando a Aben, así que ya puedes tomar tu cuerpo de vuelta. La rubia se puso de pie y se le quedó viendo a su figura que se alejaba. ¿De verdad iba a devolverle el control sin armar un lío? Estaba de buen humor ahora, así que tal vez podría conseguir su cooperación. ¿Qué tal un trato? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Sukuna se detuvo y se giró. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. Un trato, repitió ella, ganando un poco más de fuerza en la voz. ¿Tú? ¿Hacer un trato conmigo? Sí. Pensé que ambos podríamos ayudarnos mutuamente. Sukuna la miró fijamente, obviamente preguntándose si le estaba hablando con tonterías, pero después de un par de minutos, soltó una risita y se sentó, haciéndole una seña para que continuara. Tal como lo veo, el gato ya salió de la bolsa. Ya no hay forma de que pueda mantenerte en secreto, ni ante mi equipo ni ante nadie con quien hablen. Ahora mismo necesito hacer un control de daños mayor. Esa no es tu única preocupación, ¿verdad? Yang dejó escapar un suspiro, sintiéndose de repente muchos años más vieja. No, no lo es. Lo que he hecho, lo que has hecho, lo que hemos hecho, el Huitefang no va a dejar pasar esto. Si sus mandos tienen algún líder competente, no tengo dudas de que descubrirán lo que pasó aquí. Puede que no entiendan que fuiste tú quien los mató a todos, pero es mi rostro el que van a reconocer. Y querrán venganza. Incluso si no son todos, ese tal Adam era alguien importante, ¿no? Tenía seguidores. Ella asintió. Por lo poco que entiendo de la política Fauno, Adam Taurus fue considerado alguna vez para el liderazgo del Fan, siendo superado por Siena Khan. Incluso si de alguna manera no descubrieran que fui yo, matar a un cazador y capturar a 4 aprendices, siendo Ace Stray una de ellas, habría hecho que la noticia se extendiera como reguero de pólvora. Sabrían que estuvimos allí y que sobrevivimos. A las cuentas. Así que escúpelo. ¿Qué es lo que quieres? Quiero tu protección, era algo amargo de decir, pero no tenía opción. Para mí y para aquellos que me importan. A ver si lo entiendo. ¿Quieres que pelee tus batallas por ti? Él se burló ante eso. Y yo que pensaba que eras mejor que eso. No, no es así, yo. Yang dejó escapar un suspiro, preguntándose de nuevo si esto realmente valía la pena. Una cosa que he aprendido rápidamente al entrenar para ser una cazadora es que siempre hay algo más fuerte que yo. Casi muero allá atrás. De hecho, debería haber muerto de no haber sido por ti, y no quiero volver a estar en esa posición. Pero esto no va a evitar que me haga más fuerte. Me convertiré en una cazadora. Dejaré mi marca en la historia y, al demonio con todo, no voy a permitir que el Huitefang o los Grimm se interpongan en mi camino. Durante su declaración comenzó a caminar hacia adelante, con sus botas chapoteando en el agua a medida que se acercaba a su huésped, invadiendo su espacio personal y encajándole un dedo en el pecho. Descuartizaste al Huitefang y les declaraste la guerra, arrastrándonos a mí y a nosotros a esto. Lo menos que puedes hacer es ayudarme si alguna vez me encuentro con la espalda contra la pared. No espero que pelees todas mis batallas por mí, pero ayúdame de vez en cuando.
La sonrisa regresó al rostro de Sukuna mientras se acomodaba de nuevo en su asiento. Eso suena muy conveniente para ti, pero ¿qué hay ahí para mí, HMM? ¿Qué gano yo con esto? ¿Te refieres a algo más que poder salir a darte un festín de matanza? Dejó escapar una burla. A cambio de tu ayuda, estaría dispuesta a dejarte salir de vez en cuando, siempre y cuando te comportes y yo pueda recuperar el control en el momento que elija. Esta vez Sukuna se puso de pie, quedándose cara a cara con ella, manteniendo dos de sus brazos cruzados y las otras dos manos en la cadera. No dijo nada al principio mientras lo pensaba. Nope. Yang parpadeó ante la repentina negativa, viendo cómo él se giraba y saltaba de regreso a su trono. Dijo que no. Ella lo siguió rápidamente trepando por los cráneos. ¿A qué te refieres con que no? Exactamente a eso. Ahora ambos pares de brazos se cruzaron entre sí mientras se acomodaba en la silla. No soy tonto, Yang. Esta no es la primera vez que hago un contrato con alguien. La mencionada rubia frunció el ceño ante la repentina y nueva información. Dime, ¿cuál es tu definición de vez en cuando? Significa que si la situación lo permite, te dejaré salir a estirar las piernas y tomar un poco de aire fresco. Insuficiente. No estoy dispuesto a conformarme con tu misericordia. Entonces, ¿qué propones? El doppelganger se puso de pie y se colocó justo frente a Yang, casi rozando sus narices. Libre albedrío. Salgo cuando yo quiera. ¿Qué? No voy a aceptar eso. ¿Es eso? Me niego a ayudar en absoluto. Tú morirás si yo muero. Un dedo se agitó frente al rostro de Yang. Ah, pero tú no sabes eso. Podría ser que cuando mueras, yo tome el control. Sukuna soltó una risita mientras Yang gruñía. La tenía acorralada. ¿Realmente estás dispuesta a correr ese riesgo? El espíritu maldito dejó que la rubia se secara en su propio jugo por un minuto antes de acomodarse de nuevo en la silla. Pero aceptaré comportarme. Eso significa nada de matar, ni mutilar, ni lastimar a nadie que no sea en defensa propia. Realmente estás obsesionada con eso, ¿verdad? Porque a diferencia de ti, yo todavía tengo una reputación que mantener y prefiero no tener que estar mirando sobre mi hombro mientras me casan por asesinato masivo en Valio en Aplas. TSK, mujer problemática. Bien, sí, me comportaré. Yang entrecerró los ojos ante esto. Esto era fácil, demasiado fácil. ¿Por qué estás tan de acuerdo con esto? ¿De verdad crees que voy a cumplir mi parte del trato? Sé que lo harás. Una sonrisa se dibujó en su rostro, dejando que sus 4 brazos se extendieran. ¿Qué crees que es este lugar? Vamos, dime qué piensas. Tuvo que tomarse un momento para pensar en esto. Lo llamaste tu dominio. Nunca aclaraste qué era. Siempre pensé que fue creado a partir de tu propia versión retorcida de un paraíso, pero luego... Recordó lo que él había hecho antes de que ella tuviera que apartar la mirada del exterior. De alguna manera recreó el dominio allá afuera. Hiciste algo que impidió que todos esos faunos se fueran, y originalmente pensé que era algún tipo de semblanza, pero luego mataste a muchos de ellos sin siquiera tocarlos. Tu aura y tus semblanzas son débiles. Un subproducto de una era olvidada. Este lugar fue creado por la brujería de expansión de dominio. Es lo que me permite tomarme mi tiempo al matar e incluso me da una pequeña ventaja. ¿Brujería? ¿De qué demonios está hablando? Soy viejo, Yang. He vivido durante mucho tiempo, un tiempo en el que la magia era más conocida y he aprendido algunas cosas. Una de ellas es un método para establecer un contrato entre dos partes, un pacto, por así decirlo. Permite que 2 o más partes entren en un contrato donde romper el acuerdo resultaría en, digamos, consecuencias muy desagradables. Es una forma de mantenernos a ambos a raya. La mente de ella todavía daba vueltas con esta nueva información. Sukuna nunca había ofrecido voluntariamente tanta información sobre sí mismo, asumiendo que fuera verdad. Y si lo era, las implicaciones eran asombrosas, pero en este momento había una parte en la que se enfocó. Este pacto. Si esto era cierto, serviría para mantener a Sukuna bajo control, pero, según él, también aplicaba para ella, aunque aún sonaba increíble y se lo dijo tal cual. No importa si me crees o no. Ese es el precio por mi ayuda. Tómalo o déjalo.
Ah, y tal vez quieras darte prisa, la oferta expira para cuando lleguemos a Haven, lo cual debería ser bastante pronto. Y con eso, Sukuna se quedó en silencio y se recostó en su silla, con el propio rostro de ella devolviéndole la mirada de forma retorcida. Todavía la aterrorizaba que Sukuna llevara su propia piel, incluso si no era su elección, pero él la tenía tomada por el cuello. Sin embargo, él había aceptado sus términos originales, solo alterando el trato para darle más libertad e incluso aceptando comportarse mientras estuviera afuera. ¿Cuál era el problema entonces? El problema era que no lograba descifrar cómo podía él darle la vuelta a esto para su beneficio. Ella era inteligente, claro, pero no a nivel de Weiss. Por lo que podía notar, los términos los beneficiaban a ambos, aunque se vería obligada a dejarlo salir cada vez que él quisiera. Se detuvo en sus pensamientos. Aceptó dejarlo salir cuando él quisiera, pero nunca estableció ninguna condición al respecto. Tengo una condición para que salgas. Sukuna enarcó una ceja ante eso. Dime, mocosa. Te dejaré salir cuando quieras, sí, pero me reservaré el derecho de decir que no, sin embargo. Habló antes de que él pudiera interrumpir. Si digo que no, tendré una buena razón y te dejaré salir a la primera oportunidad. Si no lo haces, el contrato te castigará. Sí, lo entiendo. Entonces aceptas. Yang cerró los ojos y respiró hondo, tratando de pensar en alguna razón para decir que no, pero a pesar de exprimir su cerebro buscando una, no pudo. Realmente necesitaba la ayuda de Sukuna para combatir a Luitefam. Tenía a sus amigas a su lado, a su familia, y no tenía dudas de que Ospin ayudaría, y tal vez incluso Atlas. Pero por otro lado, estaba fuera de su alcance con un ejército cazándolas. Se las arreglaron para tomar por sorpresa a un cazador completamente entrenado que estaba vigilando. ¿Quién dice que no podrían encontrar y ejecutar a su padre? ¿Quién dice que no capturarán y torturarán a Ruby para atraerla? Siguió imaginándose de nuevo en el tajón, con el hacha del ejecutor sobre su cuello. Como cazadora, como cualquier cazador o cazadora sabe, la muerte podía llegar por ella en cualquier momento y siempre existía la posibilidad de que pudiera morir en una zanja en alguna parte y terminar como Summer, dejando atrás a una familia desconsolada. Había visto lo que le había hecho a su papá, a su hermana y a todos. No quería que repitieran la experiencia. Está bien, Sukuna, acepto. Yang abrió los ojos y tuvo que resistir el impulso de saltar hacia atrás al ver de repente a Sukuna cara a cara. Buena decisión, mocosa. Ella miró hacia abajo mientras él le extendía la mano. La suya la tomó. Sin embargo, en el instante en que la estrechó, un dolor le recorrió el brazo antes de dispararse por el resto de su cuerpo. Afortunadamente solo duró unos segundos, pero fue suficiente para doler. Se echó hacia atrás con un grito, agarrándose el brazo mientras el hormigueo desaparecía. ¿Qué demonios fue eso? Echa un vistazo. Yang casi se arranca los restos de su manga. Sus ojos se agrandaron ante las marcas ahora visibles de una cadena que se envolvía alrededor de su mano y brazo. Miró hacia arriba, lista para arremeter contra él, cuando las palabras murieron en sus labios al verlo subirse las mangas de su túnica para revelar un patrón similar en su propia piel. Felicidades Yang, ahora estás atada por el juramento. Una sonrisa cruel adornaba ahora su rostro. Espero con ansias el día en que lo rompas. Los ojos de Yang se abrieron de golpe y se incorporó de un salto, sobándose con las manos mientras buscaba confirmarse a sí misma que este era su verdadero cuerpo. Sus ropas estaban hechas jirones y estaba extremadamente cubierta de sangre gracias a las brutales ejecuciones de Sukuna. Sus manos palparon alrededor de su estómago, yendo hacia sus costados donde habían crecido los brazos extra. Luego subieron, palpando alrededor de los bordes de sus ojos, confirmando que el par de ojos extra efectivamente había desaparecido. Yang. Al escuchar que alguien la llamaba por su nombre, se giró hacia la fuente y vio a su hermana parada cerca, con una mirada de preocupación en su rostro. ¿Eres tú? Ella sonrió, tratando de tranquilizar a su hermana y a las demás integrantes de su aterrorizado equipo. Sí, soy yo, Rubis. No tienes que preocuparte por él. Por ahora, Ruby y compañía saltaron hacia atrás ante la repentina voz, un poco más asustadas de que el sonido viniera de su brazo y de la boca que apareció de repente allí.
Jan rápidamente le estampó una mano a la boca ofensiva. Como dije. Gruñó mientras se frotaba la mano violentamente contra el brazo. No tienen que preocuparse por él. No puede salir a menos que yo se lo permita, aunque no puedo evitar que haga estupideces como esa. Mira Jan. Esta vez habló Weiss, manteniendo también su distancia. No quiero dudar de tus palabras, pero lo que pasó allá atrás. Sé lo que pasó, Weiss. Oigan, estamos cerca de Haven. Llamé por radio con anticipación. Esta vez respondió Blake, manteniéndose en los controles mientras pilotaba. Crow se reuniera con nosotros en la plataforma de aterrizaje. Le conté lo básico de lo que sucedió. ¿Le dijiste sobre su cuna? Blake no respondió. En su lugar, miró hacia otro lado, sin querer responder del todo. Sinceramente Jan no la culpaba. Ella habría hecho lo mismo en su posición. Está bien, Blake, sabía que esto pasaría. ¿Pero qué fue lo que pasó, Jan? Esta vez intervino Ruby, dando un paso adelante. ¿Quién era ese? ¿Qué era eso? Es complicado. Te crecieron 2 brazos. Ahora vino el grito, dando otro paso hacia adelante. Tenías 4 ojos y mataste a todos allí. Él mató a todos allí, no yo. Ese no es el P. Creo que lo que Ruby intenta decir es que todavía no tenemos claro el hecho de que tengas a alguien más viviendo en tu cuerpo, supongo. Weiss se interpuso entre ella y Ruby, tratando de intervenir antes de que algo sucediera. No me malinterpretes, estamos agradecidas de haber salido con vida, pero aún así es de Sukuna o quien quiera que sea. Se apagó su voz, sin saber qué más decir. Miren chicas, sé cómo se sienten. Volvió a tomar asiento, dejando escapar un suspiro mientras se recostaba un poco. En cuanto a individuos únicos, Sukuna está prácticamente en la cima. Sé que deben tener muchas preguntas, pero háganme un favor, dejemos el tema en pausa por ahora. Jan rápidamente levantó las manos antes de que alguien intentara discutir. Solo voy a tener que explicarle esto de nuevo al tío Crow y, francamente, no estoy de humor para repetirme. Estás extrañamente tranquila con esto, Jan. Esta vez habló Blake, con los ojos ligeramente entrecerrados por la sospecha. ¿Cuánto tiempo ha estado contigo? 6 meses. Jan cerró los ojos y contó los segundos antes de que todo estallara. Llegó a 7 antes de que hubiera un qué colectivo. Sí, tuve 6 meses para acostumbrarme a él. Mantuvo los ojos cerrados mientras todas comenzaban a gritarse unas sobre otras, exigiendo respuestas. Jan hablaba en serio cuando dijo que solo iba a decir esto una vez. Una vez que todas parecieron sacar todos los gritos de su sistema, le preguntó a Blake cuánto faltaba para llegar a Haven. Un par de horas, más o menos. Está bien, despiértame cuando lleguemos. Jan, no puedes simplemente. Weiss. La rubia tuvo que pausar por un minuto y tomar aire profundamente. No era su culpa, tuvo que recordarse a sí misma, solo estaba preocupada. Solo quiero un poco de paz y tranquilidad por un momento, ¿de acuerdo? Solo dame esto. Lo que sea que la heredera iba a decir fue cortado por Ruby al ponerle una mano en el hombro. Tendrás tu tranquilidad, hermana, pero solo dime una cosa. ¿Estás bien? Quiero decir, ¿realmente bien? Jan sonrió, dejando salir su mano para tocar la de Ruby. Estoy bien, Ruby. Sukuna puede ser un bastardo molesto a veces, pero puedo manejarlo. Ruby asintió, aceptando las palabras de su hermana por ahora. Girándose, comenzó a empujar suavemente a una Weiss que protestaba, honrando su palabra de darle privacidad a Jan. La chica decidió prescindir del asiento y bajó a la bodega de carga, acomodándose cerca del casco y recostándose. A estas alturas realmente no le importaba ningún tipo de comodidad, solo quería al menos pretender que estaba sola por un momento. Oye, Sukuna. ¿Qué quieres? Gracias, susurró, apoyando la cabeza en su brazo. Gracias por salvarlas. El agotamiento comenzó a vencerla en el instante en que su cuerpo se acomodó y sus ojos se cerraron. No esperaba una respuesta de su inquilino, pero aún tenía que decirlo honestamente esta vez.
Y sin embargo, mientras el sueño la dominaba, podría haber jurado escuchar un de nada, mocosa. Tal como dijo Ruby, Yang logró casi una hora de sueño ininterrumpido antes de ser despertada por el retumbo de la nave. Soltó un gemido mientras se sentaba, pasándose la mano por la cara. Sin embargo, abandonó rápidamente esa idea al sentir la sangre seca aún sobre ella. Sus ojos lila bajaron a sus manos, viendo cómo el rojo se descascaraba. Siempre supo que ser una cazadora eventualmente llegaría al punto en que necesitaría quitar una vida. Simplemente nunca pensó que sería tan pronto. Incluso si ella misma no mató a esos faunos, de todos modos dejó salir al loco que lo hizo. Un gemido se le escapó de los labios mientras la cazadora en entrenamiento subía las escaleras de regreso. Pero al cruzar el umbral hacia la cubierta, sintió el frío en el aire mientras el viento nocturno chocaba contra su piel. El frío no le molestaba tanto, ya que su calor natural y su aura en recuperación la mantenían abrigada. Notó que ya no estaban solas, pues ahora estaban flanqueadas por naves voladoras de Mistral. Aparecieron hace unos 30 minutos. Habló Blake. Están aquí para escoltarnos a Haven, cortesía del director Leonard. Qué amable de su parte. Murmuró, decidiendo tomar asiento cerca de Blake, apoyando la cabeza en su puño. No me agrada. ¿Quién? ¿El director? El tipo le tiene miedo a su propia sombra. Cómo llegó a ser director es algo que sobrepasa mi comprensión. Bueno, debió haber probado su valor, de lo contrario Mistral no lo habría permitido. Tal vez. Yang no elaboró más, simplemente dejando morir la conversación mientras contemplaba el paisaje pasar. No tomó mucho tiempo antes de que Yang comenzara a reconocer el entorno. Ruby y Wei se le habían unido en este punto y permanecían juntas en silencio. No había mucho de qué hablar hasta llegar a Haven. Eventualmente la ciudad de Mistral apareció a la vista y con ella la masiva torre CST que tenía Haven. No estaba ansiosa por la conversación que iba a suceder. Al demonio con eso, desearía que nunca hubiera pasado, pero esas eran las cartas que le habían tocado. Mistral quedó atrás y Haven se acercaba cada vez más mientras Blake pilotaba la nave hacia las plataformas de aterrizaje. A medida que las plataformas se acercaban más y más, sus ojos violeta captaron la vista de unas cuantas figuras esperándolas. Una de ellas era la inconfundible forma de su tío Crow, otra era el director de Haven, Leonard, pero a los demás no los reconocía, tal vez profesores de la escuela. A medida que la nave se acercaba a las plataformas, Yang y las demás, a excepción de Blake, bajaron a la bodega. No tomó mucho tiempo para que la nave golpeara con un sonido sordo al aterrizar y se les unió Blake. La faunofelina se movió para presionar el interruptor de la rampa, pero se detuvo antes de hacerlo, mirando hacia Yang. La chica asintió, tomando un respiro profundo. Blake presionó el interruptor y la rampa siseó y comenzó a bajar.